Toño Sandoval aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Chava? Qué gusto saludarte. Igualmente, esta gracias. noche. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el caso particular de Morelos tenemos al menos 4 o 5 localidades que incluso están buscando el reconocimiento para convertirse en municipios autónomos, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que es un día muy importante, ¿no? Y muy importante porque de las grandes riquezas que tiene este país es precisamente nuestras raíces. Uh-huh. Y nuestras raíces están siendo conservadas en mucho por las comunidades indígenas, que también habrá que decirlo, en este país tenemos una deuda enorme con ellos. Mira, de los cerca de 15 millones de indígenas que son parte también de nuestra sociedad, el 72% de este sector de población está en situación de pobreza. Es más, el 26% está en una situación de extrema pobreza. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿realmente le hemos hecho justicia a estas comunidades originarias de las cuales hemos recibido muchísimo, ¿no? Uh-huh. Formas de organización, formas de gobierno, la lengua misma, tradiciones, la cocina, cosas culturales que son verdaderamente algo que les debemos a las comunidades. Y las comunidades nos siguen enseñando muchísimas cosas. Por eso es que yo creo que hoy habría que hacer una mención particular. En el estado de Morelos las cifras, unos hablan de unas y otros hablan de otras, ¿verdad? Hay quien llega a afirmar que es el 10%, hay otros que afirman que son alrededor de 70,000 los indígenas que están presentes en Morelos. Y hoy hay una lucha particular, lo que mencionabas hace rato, que tiene que ver con esta ley que va a permitir la creación de estos 4 municipios indígenas, los primeros que están anotados, que son Coatetelco, Tetelcingo, uh-huh. Hueyapan, por supuesto, que estuve ahí el fin de semana y les mando un saludo. Celebraron la fiesta de Santo Domingo. Y al final el camino es, a ver, Morelos como sociedad realmente voltea a ver a sus indígenas. Mira, me llama mucho la atención una cosa, ¿no? Hoy fue la conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Y la conmemoración la hicieron en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? O sea, ¿por qué no trasladar y por qué no decir, a ver, nos acercamos a una de estas comunidades, claro, por ejemplo, a Hueyapan, ¿no? Que acaba de celebrar su fiesta patronal y decir, allá es a donde vamos con ellos, ¿no? ¿Por qué hay que traerlos al centro, verdad? Aquí, sí, a donde están todos los recursos. Y luego para que aquí se enteren que el mismo ayuntamiento de Cuernavaca pues votó en contra el cabildo de la creación de estos 4 municipios, ¿no? Entonces son esas cosas en que donde no se entienden, ¿no? Y yo creo que tenemos muchísimo que aprenderles en Morelos, en este país, en el reconocimiento a lo que las comunidades indígenas le han aportado y le siguen aportando a la construcción de esta sociedad, aun cuando siga habiendo un tema de discriminación y en muchas ocasiones de marginación. No, sobre todo en muchas partes del país sí ha habido avances, pero no lo suficientes. Lamentablemente hay una deuda histórica con estas comunidades y ojalá pudieran prosperar. Y hay algunos, pongo el ejemplo de la comunidad de Tetelcingo, allá en Cuautla. Dice el alcalde, no hay que engañarlos tampoco, porque la ley que aprobaron los diputados tiene ciertos criterios que deberían de reunir, ciertos requisitos que deberían reunir estas localidades para convertirse en comunidades o en municipios indígenas, ¿no? Así entonces, es, no está fácil, habrá que hacer un proceso. Yo platicaba con la gente de Hueyapan el fin de semana y decían, bueno, pues sí, estamos dispuestos a iniciar el proceso, no está fácil, hay que llenar una serie de formalidades, etcétera. Pero el mero hecho, pues, de la aprobación de la ley para dar oportunidad a la creación de estos municipios indígenas, a mí me parece que es un avance. Sí, es un paso me importante. Parece que ahora, ¿verdad?, que se ha aprobado la ley, ¿no? Lo menos que podrían hacer nuestras autoridades, y lo digo con mucho respeto, pues era haberse ido a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, el Día Internacional, pues a una comunidad indígena de Morelos, ¿no? Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo, en fin. Sosocotla, en fin. Que son estas localidades que están buscando convertirse en municipios independientes. Bueno, hay otro tema. Fíjate que hay un tema que yo quería compartir y me trajo como una reflexión, 2 acontecimientos que se dieron en estos últimos días, en estos últimos 10 días. Fíjate que primero en el estado de Hidalgo y después en el estado de Nayarit
estando presente el secretario de Gobernación, Osorio Chong, para dos eventos completamente distintos, dos madres de familia rompieron el cerco de seguridad. La primera, ¿verdad?, una maestra que quería que liberaran a su hija que había sido secuestrada, ¿no? Y le dio como muchas vueltas, pues, en los medios de comunicación este gesto. Al día siguiente, la hija de esta maestra que había sido secuestrada, apareció. Y la segunda fue una mujer indígena, aparentemente, que se acerca a Osorio Chong, al secretario de Gobernación Nacional, para suplicarle, e incluso lo hace de rodillas, que busquen a su hijo que está desaparecido. La primera de las cosas que quiero decir es que hay que hacer un reconocimiento a las madres de este país, no solamente a estas dos mujeres, sino a las madres de este país, que están dispuestas a hacer todo en favor de sus hijos, ¿no? Y ese es un testimonio que tenemos que reconocer permanentemente. Las mamás de este país y las mujeres en general, pero las mamás sostienen mucho de la vida de esta sociedad. Y cuando tiene que ver con sus hijos, están dispuestas incluso a dar la vida por sus hijos. Pero la otra parte de la moneda a la cual yo quisiera referirme tiene que ver con el estilo de relación que vamos estableciendo con nuestros gobernantes. Fíjate, yo recordaba cómo en los tiempos del imperio los súbditos se acercaban a los gobernantes para suplicar gracia, para pedir alguna cosa, y lo hacían de rodillas, porque de alguna manera el gobernante lo identificaban con algún tema sagrado, por supuesto, ¿no? Y en ese tema sagrado, bueno, pues uno era más pequeño, ¿verdad?, y el otro se consideraba más grande. Y creo que en ese sentido vamos a tener como un gran desafío para poder cambiar las cosas en este país. No podemos vivir de rodillas ante la autoridad. Sea del nivel que sea, no podemos vivir de rodillas. La primera de las cosas que tenemos que hacer es ponernos de pie, y en ese ponernos de pie poder exigir aquello que la autoridad le toca cumplir. Porque en el fondo a la autoridad, en estos casos a los que me estoy refiriendo, pues lo que les tocaba era brindar seguridad que no han brindado en muchos de los casos, ¿no? Y por eso la hija secuestrada, y por eso el hijo desaparecido, y entonces dos madres en su desesperación quieren, pues, hacen, todo aquello que esté en sus manos para tratar de recuperar a sus hijos. A mí me parece que no podemos acostumbrar a la autoridad a que se le pidan las cosas de rodillas. Necesitamos volver a reconocer que ellos están al servicio de nosotros y que si en algún momento fueron electos o designados para una función pública, en el fondo lo que tenemos que exigir es que la cumplan y que la cumplan a cabalidad. Esto me parece que puede ser un mensaje para todos, para la reflexión, para decir, a ver, las comunidades ya no están solo para extender la mano y recibir dádivas, como en alguna época larga en este país se nos acostumbró, o no están las comunidades para vivir como en las épocas antiguas, pagando tributo a otros que son más fuertes. Las comunidades están llamadas a organizarse para poder exigir sus derechos, aquellos derechos que están ya consagrados en la Constitución, y que la tarea de la autoridad es velar para que estos derechos estén garantizados y se tenga un acceso efectivo a los mismos. Toño, gracias por esta reflexión. Muchas gracias, Chava, y pues buenas noches. Un saludo primero a las comunidades indígenas de Morelos, ¿no?, que les sigan aportando pues a este estado, y un saludo también a las madres de familia, las que estén por todos lados, porque reconozco que siempre están dispuestas a dar incluso hasta la vida por sus hijos. Gracias, Toño. Muchas gracias, Que te vaya Chava. muy bien. Toño Sandoval aquí en este espacio de Cable Noticias. Regresamos.